Existe un momento que le sucede a casi todo católico durante la oración. Un pequeño momento, casi invisible, que pasa tan desapercibido que nadie jamás se detuvo a explicarlo con profundidad. Pero el Padre Pío no dejaba pasar nada. Él observaba lo que los ojos comunes no podían ver. Escuchaba lo que los oídos carnales no podían percibir. Y discernía, con una precisión que venía directamente del Espíritu Santo, lo que ocurría en el alma de cada persona que se acercaba a él. Tú estás rezando. Tal vez un rosario, tal vez una novena, tal vez una oración silenciosa al final de un día pesado. Y de repente, sin aviso, sin intención, sin que puedas controlarlo, viene un bostezo. Profundo. Largo. Involuntario. Lo intentas disimular. Tal vez sientes un leve bochorno ante Dios. Y sigues adelante como si nada hubiera sucedido. Pero, ¿y si ese bostezo no fuera solo cansancio? ¿Y si llevara consigo un significado espiritual que nadie te enseñó? ¿Y si el propio Padre Pío hubiera revelado que ese momento, aparentemente tan banal, es en realidad una señal poderosa sobre el estado de tu alma, de tu hogar y de tu batalla espiritual invisible? No es casualidad que estés aquí ahora. Esta enseñanza no llegó hasta ti por accidente. El Espíritu Santo mueve las almas que necesitan escuchar lo que aún no ha sido dicho. Y el Padre Pío, aquel hombre de Dios que pasó 50 años con las llagas de Cristo impresas en su cuerpo, que vio ángeles y demonios con la misma naturalidad con que nosotros vemos salir el sol, que conocía los pecados ocultos en el confesionario antes de que el penitente abriera la boca, ese hombre dejó enseñanzas que la mayoría de los fieles nunca ha escuchado. Enseñanzas sobre las señales del cuerpo durante la oración. Sobre lo que la carne revela cuando el alma está siendo presionada. Sobre lo que sucede en el mundo invisible cuando intentas acercarte a Dios. Y si te digo que el Padre Pío reveló que el bostezo durante la oración puede ser una de las 3 señales espirituales más importantes que un alma puede recibir, ¿me escucharías con atención? Porque ignorar estos signos puede costar años de bloqueos espirituales, de oraciones sin respuesta, de cansancio sin causa aparente, de un peso invisible que cargas cada día sin saber de dónde viene. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar por completo la manera en que rezas, la paz que sientes en tu hogar y la protección sobre tu familia. Chincheta mano blanca indicando hacia la derecha si aún no estás suscrito. Hazlo ahora, como un acto de fe. Aquí cada enseñanza es una semilla de protección plantada en tu corazón. El Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde niño ya sentía la presencia de lo invisible de una manera que los demás no comprendían. Hablaba con el Señor como un hijo habla con su padre. Veía su ángel de la guarda. Y sentía, con una nitidez aterradora, el peso de las almas ajenas sobre sus propios hombros. A los 15 años entró al convento de los capuchinos. A los 31, en 1918, recibió los estigmas, las llagas de Cristo, en manos, pies y costado. No una vez. No por unos días. Sino durante 50 años consecutivos, hasta el día de su muerte. 50 años sangrando por amor a Dios y a las almas. En el confesionario, el Padre Pío hacía algo que desconcertaba a todos, conocía los pecados antes de que le fueran confesados. Enviaba a penitentes de regreso porque olvidaron algo importante. Consolaba a personas que ni siquiera habían abierto la boca. Lloraba por almas que aún no sabían que necesitaban llorar. Y en todo ese ministerio, en el confesionario, en la misa, en la oración nocturna que a veces duraba hasta las 3 de la madrugada, él observaba señales. Señales del cuerpo. Señales del alma. Señales que la mayoría de los fieles no sabía leer. Hay un episodio que sus hijos espirituales recordaban con frecuencia. Una mujer de mediana edad, devota, que rezaba el rosario todos los días sin faltar, fue a buscarlo en Pietrelcina completamente desesperada.
Ella no entendía por qué, a pesar de rezar fielmente, su vida parecía detenida. Enfermedades que no mejoraban. Un hijo que se había alejado de la fe. Una casa donde la paz simplemente no lograba instalarse. Ella llegó al Padre Pío esperando una reprimenda. Tal vez había algún pecado oculto que necesitaba confesar. Pero él la miró en silencio por un largo momento, con esos ojos que parecían ver más allá de todo, y le preguntó con suavidad, durante su oración, ¿bosteza mucho? Padre Pío, a una devota en Pietrelcina. Ella se quedó sin palabras. Sí, bostezaba. Siempre bostezaba. Y siempre había sentido vergüenza por ello, como si fuera una falta de respeto hacia Dios. Y el Padre Pío le dijo algo que cambió completamente la manera en que ella entendía la oración y la batalla espiritual dentro de su propio hogar. No dijo que el bostezo era vergonzoso. No dijo que era falta de devoción. Dijo que era una señal. Y que había 3 significados posibles para esa señal. Hoy, tú recibirás esa misma enseñanza. Antes de revelar cada señal, el Padre Pío solía decir algo a sus hijos espirituales. El alma ignorante sufre el doble. Sufre el ataque y encima se culpa por él. Sufre el bloqueo y encima cree que es abandono de Dios. Sufre la transformación y encima la interpreta como debilidad. Padre Pío. Conocer las señales es la primera forma de protección. Es lo que separa a quien reza por hábito de quien reza con autoridad. Cruz. Primera señal, el alma está siendo atacada espiritualmente. Existe una verdad que el Padre Pío repetía con una convicción que venía de quien había enfrentado al enemigo cara a cara, a veces literalmente, con marcas físicas en el cuerpo para probarlo. El demonio odia la oración con un odio que va más allá de cualquier comprensión humana. Padre Pío. ¿Por qué? Porque la oración es el único acto de la criatura que rasga el velo entre lo visible y lo invisible. Que mueve la mano de Dios. Que libera almas del purgatorio. Que deshace cadenas espirituales que llevarían años en romperse de otra manera. Y exactamente por eso, en el momento en que te arrodillas y empiezas a rezar, el enemigo no se queda quieto. El Padre Pío describía con detalles perturbadores las formas en que el demonio interfiere en la oración. No siempre con tentaciones explícitas o pensamientos blasfemos. Muchas veces, con algo mucho más sutil, casi imperceptible, un peso repentino en los párpados, una somnolencia que llega de la nada, un cansancio que no existía un minuto antes. Y dentro de ese repertorio de interferencias sutiles, el bostezo ocupaba un lugar especial en el discernimiento del Padre Pío. Él no lo veía como señal de debilidad del fiel, sino como señal de actividad del enemigo. Como si el cuerpo estuviera registrando físicamente una presión espiritual que estaba siendo ejercida sobre el alma en ese preciso momento. Hay un episodio que sus hijos espirituales relataban con frecuencia. Una noche, mientras el Padre Pío estaba en oración profunda en su celda, fue encontrado en el suelo con marcas visibles de agresión física. Cuando le preguntaron qué había sucedido, respondió simplemente que el enemigo había intentado interrumpir una oración muy importante, una oración por un alma que estaba al borde de la condenación. El demonio sabía lo que estaba en juego. E hizo todo lo posible para paralizar esa oración. En los casos de los fieles comunes, la interferencia no suele ser física. Pero es igualmente real. Es el bostezo que llega en el momento exacto en que la oración empieza a profundizarse. Es el sueño que cae como una piedra cuando estás a punto de entrar en un nivel más íntimo de contacto con Dios. La Biblia ya nos avisaba de esto. San Pedro escribió: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5 minutos y 8 segundos. ¿En qué momento la presa está más vulnerable? Cuando está distraída, adormecida, espiritualmente dispersa. El bostezo durante la oración puede ser exactamente la señal de que el león está rondando. ¿Qué hacer cuando eso sucede? El Padre Pío era directo. No te desanimes.
No pares. No lo interpretes como señal de que no eres suficientemente devoto. Interprétalo como señal de que tu oración está incomodando al enemigo. Él recomendaba invocar en voz alta, o en pensamiento firme, la sangre de Cristo. Por la preciosa sangre de Jesucristo, reprendo toda interferencia sobre esta oración. Oración recomendada por el Padre Pío después, hacer la señal de la cruz con consciencia, no como gesto automático, sino como declaración de autoridad espiritual. Este momento pertenece a Dios y no será robado. Conocer esta señal es la diferencia entre una oración que rompe cadenas y una oración que se disuelve en el aire sin alcanzar el cielo. Chincheta Bocadillo de Diálogo escribe en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. Si esta señal te describe, segunda señal, hay un bloqueo espiritual acumulado en el alma o en el ambiente. El segundo significado que el Padre Pío revelaba era diferente del primero. Más silencioso. Más profundo. Y, de cierta manera, más urgente para muchas almas. Porque no se trataba de un ataque externo, sino de algo que se había instalado por dentro. A veces sin que la persona lo percibiera. Construido a lo largo del tiempo a través de pequeñas confesiones, de pecados que quedaron sin confesar, de miedos que fueron alimentados en lugar de combatidos con la fe. El Padre Pío hablaba de lo que él llamaba el peso del alma. Describía ciertas almas como cargadas, no necesariamente por pecados graves, sino por la acumulación de cosas que nunca fueron llevadas al altar. Resentimientos guardados. Preocupaciones que nunca fueron verdaderamente confiadas a Dios. Ambientes domésticos donde había conflicto, envidia, palabras duras. Y decía algo que sorprendía a quienes lo escuchaban por primera vez. La casa también ora. El ambiente donde la familia vive absorbe todo lo que sucede dentro de él. Padre Pío. Las peleas. Las palabras lanzadas en la ira. Los miedos. Los pecados. Los objetos traídos sin discernimiento. Todo deja una huella en el ambiente espiritual del hogar. Y cuando una persona devota empieza a rezar dentro de un ambiente espiritualmente pesado, el cuerpo siente antes de que la mente lo perciba. Ese bostezo que parece venir de la nada puede ser tu cuerpo diciéndote: esta alma y este ambiente necesitan limpieza espiritual. Cuando el bostezo aparece durante la oración y viene acompañado de una sensación de peso, de tristeza sin motivo aparente, de dificultad para concentrarse aún con buena voluntad, el Padre Pío enseñaba que el fiel debía tomarlo como una invitación urgente a la purificación. ¿Qué hacer? Él era claro y concreto. Primero, ir a la confesión. Porque hay cosas que solo el sacramento puede desatar. La palabra de Dios promete en Santiago 5:16. Confesaos, pues, vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Segundo, pedir la bendición del hogar. Si es posible, invitar a un sacerdote. Si no, asperjar agua bendita en cada rincón de la casa con oración consciente. Consagrar la familia al Inmaculado Corazón de María. Rezar el rosario en familia, aunque sea una década, en el ambiente donde la paz no logra instalarse. Tercero, hacer una limpieza concreta del ambiente. Retirar objetos que llevan historias negativas. Abrir las ventanas. Dejar entrar la luz. La señal no es motivo de desesperación. Es una invitación misericordiosa de Dios diciéndote: hay algo aquí que necesita ser traído a mí. Hay algo que aún no me has entregado. Tráemelo, y yo lo cuidaré. Chincheta Bocadillo de Diálogo. ¿Sientes que tu hogar carga un peso que no sabes de dónde viene? Escríbelo en los comentarios. Destellos. Tercera señal. El alma está siendo llamada a un nivel más profundo de oración. Este tercer significado era el que el Padre Pío revelaba con más cuidado. Porque era el más difícil de entender y el más fácil de confundir con los otros dos. Porque había un tipo específico de bostezo durante la oración que él no veía como señal de ataque, ni como señal de bloqueo,
sino como señal de transformación, como si el alma, al entrar en contacto con la presencia de Dios de una manera más intensa de lo que estaba acostumbrada, reaccionara con una especie de dilatación interior, un abrirse que el cuerpo expresaba físicamente a través del bostezo. Los místicos católicos, a lo largo de los siglos, describieron fenómenos físicos que acompañan los movimientos del alma durante la oración profunda. Santa Teresa de Ávila describía sensaciones de calor intenso, de ligereza, de llanto inexplicable. San Juan de la Cruz escribió sobre una oscuridad que precede la iluminación. Y el Padre Pío, con su experiencia única de oración que frecuentemente lo llevaba al éxtasis, decía: el cuerpo es siempre el último en recibir lo que el alma ya está viviendo. Padre Pío, este bostezo era distinto. Él lo describía como profundo, que viene acompañado de lágrimas en los ojos, de una suavidad en el pecho, de una paz que se instala inmediatamente después. No el bostezo pesado y repetido que trae somnolencia, sino un bostezo único, largo, que parece soltar algo dentro del pecho y deja a la persona con una sensación de ligereza, de apertura, de presencia. Este bostezo, decía el Padre Pío, no debe ser interrumpido ni combatido. Debe ser acogido como una señal de que la oración está yendo a fondo. De que el alma se está abriendo a Dios de una manera que va más allá de las palabras. Él recomendaba que en esos momentos el fiel simplemente detuviera las palabras, se entregara al silencio y permaneciera en la presencia de Dios sin prisa de continuar el rosario o la novena. Porque había algo más importante sucediendo que recitar palabras. Había un encuentro real. Y los encuentros reales con Dios cambian vidas de una manera que ninguna cantidad de oraciones mecánicas jamás podría lograr. El Salmo 46 minutos y 10 segundos lo dice con palabras simples y eternas. Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46 minutos y 10 segundos. Este encuentro, cuando es reconocido y acogido, tiene el poder de transformar la vida de una persona de una manera que va mucho más allá de lo que esperamos cuando nos arrodillamos a rezar. Hagamos un recorrido por lo que aprendiste hoy. Porque el Padre Pío enseñaba que la enseñanza que no se recuerda no protege. Primera señal, el bostezo pesado, que llega al comienzo de la oración y trae resistencia, es señal de interferencia espiritual. Responde con la sangre de Cristo. No pares. Reza con más determinación. Segunda señal, el bostezo acompañado de peso, tristeza y dificultad de concentración, es señal de bloqueo acumulado en el alma o en el ambiente. Llévalo a la confesión. Purifica tu hogar. Entrega a Dios lo que aún cargas. Tercera señal, el bostezo suave, único, que trae lágrimas y paz, es señal de transformación. Acógelo en silencio. Deja que Dios hable. Quédate quieto en su presencia. Estas tres señales no las inventó ningún gurú espiritual moderno. Vienen de la tradición mística de la Iglesia, filtradas por la experiencia de un hombre que vivió 50 años en guerra espiritual diaria, y 50 años en encuentro íntimo con Dios. La devoción sin consciencia es como una vela encendida dentro de una caja cerrada. La luz existe, pero no ilumina nada. Abre la caja. Padre Pío. A partir de hoy, cuando el bostezo venga durante tu oración, no te avergüences. No lo interrumpas todo con culpa. Pregúntate con calma, ¿qué me está diciendo mi alma ahora? ¿Es resistencia que necesita ser rota con la sangre de Cristo? ¿Es un peso que necesita ser llevado a la confesión? ¿O es una apertura que necesita ser acogida en silencio? Tienes este conocimiento ahora. Úsalo. Chincheta Bocadillo de Diálogo escribe en los comentarios cuál de las tres señales crees que describes tu experiencia de oración. Te sorprenderá descubrir que no estás solo. Llegamos al momento más sagrado de este vídeo. Pido que busques un lugar tranquilo. Aleja por un instante todo lo que pesa en tu corazón. Y simplemente permite que Dios se acerque. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Y acompáñame en esta oración con todo tu corazón.
Cruz oración cruz. Señor Jesucristo, vengo ante ti con todo lo que soy. Con mis oraciones que a veces parecen frágiles. Con mi cansancio. Con mi peso. Con todo lo que aún no entendí sobre mi propia alma. Hoy aprendí que tú hablas. Que tú señalizas. Que nunca abandonas a quien busca tu rostro. Y por eso te pido, abre mis ojos espirituales. Enséñame a rezar con consciencia, con autoridad, con confianza, Padre Pío, tú que conocías los misterios de la oración como pocos en la historia de la Iglesia, tú que enfrentaste al enemigo sin retroceder y nunca dejaste de rezar incluso en el sufrimiento más profundo, intercede por mí ahora. Pide al Señor que proteja mi oración. Que aleje toda interferencia del maligno. Que purifique mi alma y mi hogar de todo peso acumulado. Y que me conduzca a ese encuentro silencioso y profundo donde solo Dios habla y el alma escucha. Señor, si hay algo en mí que necesita ser confesado, dame valentía. Si hay algo en mi hogar que necesita ser purificado, abre mis ojos. Si mi oración estaba siendo robada sin que yo lo percibiera, hoy recupero ese tiempo en tu nombre. Que cada oración que haga, a partir de hoy, sea una oración que llega. Que rompe. Que transforma. Que protege. Que sana. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por no dejarme solo. Gracias por hablar a través del Padre Pío para que yo pudiera entender lo que mi alma necesitaba escuchar. Amén. Que la paz del Señor permanezca contigo hoy y siempre. El Padre Pío tenía un hábito que enseñaba a todos los que se acercaban a él con el corazón abierto. Antes de comenzar cualquier oración, hacía una pausa de algunos segundos en silencio, respiraba profundo y decía interiormente: Señor, esta oración es tuya. Yo me entrego. Padre Pío, oración antes de rezar. Este gesto simple, casi invisible, era para él una declaración de intención espiritual. Una manera de avisarle al mundo invisible que ese momento pertenecía a Dios. Y de avisarle al alma que era hora de abrirse de verdad. El desafío que te dejo es simple y poderoso. A partir de hoy, antes de cada oración, haz lo que el Padre Pío hacía. Detente un momento. Respira. Haz la señal de la cruz con consciencia, no por hábito, sino como acto de protección real. Y di en voz baja o en pensamiento: por la sangre de Jesús, consagro esta oración a Dios. Nada que venga del enemigo tendrá lugar aquí. Jaculatoria del Padre Pío. Después, durante la oración, si el bostezo viene, no luches contra él con ansiedad. Usa el discernimiento que aprendiste hoy. Identifica lo que tu alma está diciendo. Y responde con fe. Este hábito, practicado con constancia, transforma la calidad de tu vida de oración de una manera que tú vas a sentir. La oración deja de ser un ritual y se convierte en un encuentro real. Antes de irte, 3 cosas. Escribe Padre Pío, intercede por mí en los comentarios, y dinos cuál de las 3 señales describes tu experiencia. Que tu testimonio sea una semilla para otra alma. Si este vídeo te tocó el corazón, compártelo ahora mismo con alguien que necesite esta paz. Puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar, sin saberlo. Suscríbete y activa la campanita, porque una alma bien instruida es un alma protegida. Aquí, cada semana, traemos enseñanzas del Padre Pío que no encontrarás en ningún otro lugar. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.